A todos, hoy veremos un tema que se llama continuidad de una función en su punto. Definamos. Una función f de x se dice continua en el número xa si cumplen tres condiciones, las cuales son las siguientes. Primera condición, f de a exista. La segunda condición es límite de f de x existe. La tercera condición es que el f de a sea igual al límite de f de x cuando x es igual a. Sin lugar a duda, algunas de estas condiciones no se llegaran a cumplir, se dice que la función es discontinua. La noción intuitiva de continuidad se refiere al trazar la gráfica de una función sin despegar el instrumento de trazo. Veamos en lo siguiente. Aquí tenemos el primer plano. Trazaremos la imagen. Esta es trazaremos la imagen, perdón. Al darnos cuenta que cuando trazamos la imagen, el instrumento aquí, si seguimos la línea, no se despega del material que estamos utilizando. Entonces se dice que es continua. En cambio, en estos dos casos, el instrumento al empezar a trazar, llega a un punto donde ya no se conecta con la siguiente y hace un pequeño salto. De ese pequeño salto sigue continuando. Ahí se dice que es discontinua porque estas dos no están unidas, es decir, tienen un pequeño espacio que no las une. Entonces se dice que es discontinua. La siguiente es igual discontinua porque cuando estamos con trazando la imagen, no se une a su otra parte. Entonces se dice que es discontinua. Para ello, existen dos tipos de discontinuidad, las cuales son: la primera es eliminable o removible y la segunda es esencial. Veamos un ejemplo de esto. Primer ejemplo. Determina la continuidad de la función en el punto específico. Y aquí nos dan la función, nos dan el punto. Solución. Checamos la primera condición que nos dice que f de a exista. Entonces, para hallar esto tenemos que ubicar la función donde sea igual a 1. Entonces nos damos cuenta que es la primera. Entonces escribimos entonces ponemos f de 1 igual y ponemos la función menos, entre paréntesis ponemos el valor de la x, que en este caso es 1, y solo queda desarrollar. Menos por más da menos y queda en menos 1. Ya tenemos la primera condición y si cumple que existe, es un número real. Para la segunda condición checamos que nos dice que el límite de f de x cuando x sea a exista. Entonces es límite de f de x cuando x es igual a 1 de la función. En este caso tendríamos que mirar por la izquierda de la función y el límite por la izquierda y el límite por la derecha. En este caso tenemos que usar las dos funciones, que sería límite cuando x es igual a 1 a la izquierda y desarrollamos que en este caso cumple la primera función, que es 2x menos 3 si x es menor a 1, es decir, los que están a la izquierda del 1. Entonces solo queda desarrollar. Ponemos la función y habría que sustituir el valor de x por el que nos dan, que sería así. Entonces queda desarrollar 2 por 1, 2 menos 3, esto es igual a
el que tiene el número mayor se le conserva el signo y se hace la resta. Y se ve cuántas unidades hay de diferencia. Miremos por la derecha. Límite de x cuando es igual a 1 por la derecha de, aquí podemos ver la segunda función cumple, que es menos x si x es mayor o igual a 1. En este caso, todos los valores de 1 hacia la derecha. Entonces, solo nos queda escribir que es menos x, que sustituimos una vez, que sería 1. Y ya está, sería todo. Esto es igual a menos por más, da menos, se conserva 1. Y aquí checamos que los límites sí existen. Sí existen y son iguales, por lo tanto quiere decir que si existe, si en dado caso de que un límite, por ejemplo aquí te dé menos 4 y el otro te dé 1, se dice que el límite no existe y por lo tanto ya no tendríamos que checar la tercera condición porque no lo estaría cumpliendo, la cual es que el f de a sea igual a límite de f de x cuando x tiende a a. Entonces aquí vemos que sí lo cumple, la primera también se cumple, entonces y nos damos cuenta que el límite es igual a menos 1 y f de a es igual a 1. Esto quiere decir que la tercera condición que nos dice que f de a sea igual a límite de f de x cuando x es igual a a. Entonces nos damos cuenta que aquí sí es el menos 1 y aquí esto sí cumple. Entonces por lo tanto solo nos queda decir que la función es continua. Entonces f de x es continua en x igual a 1. Con esto queda demostrado la continuidad. Gracias.